Muy buenas noches, soy Julieta Mendoza y es un gusto saludarlo de nueva cuenta. Como lo comprometimos hace unas semanas, hoy revisaremos otras ópticas del terrible flagelo de la trata de personas en México. A lo largo de estos 60 minutos, platicaremos con conocedoras del grave problema humano, jurídico y social de este delito. Y vamos a fondo. A fondo, con Julieta Mendoza. La trata de personas es uno de los delitos más denigrantes que afecta a miles de seres humanos en el mundo, porque convoca al comercio ilegal de mujeres, niñas y niños con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, entre otros delitos. Esta noche conoceremos otros puntos de vista de cómo se origina el fenómeno, cómo se presenta esta lacerante realidad en México, cuántas personas han sido víctimas y cómo se han coludido por años autoridades y delincuentes. También cuáles han sido los avances en materia jurídica y de derechos humanos relativos a esta pérdida de la libertad. Y por supuesto, de la dignidad de hombres y mujeres. Vamos a analizar la legislación, cómo se aplica la ley contra la trata en México y en qué estado se encuentra su combate. La jurisprudencia, la sociedad, cuál es el panorama jurídico y social de la trata de personas en nuestro país. Y por supuesto, la más importante, las secuelas humanas. ¿Cuáles son las repercusiones psicológicas de las víctimas de trata? ¿Cómo se logra su reintegración a la sociedad? Vamos esta noche a fondo. Me da mucho gusto esta noche contar con la presencia de 3 mujeres que conocen de cerca el fenómeno desde distintas ópticas. Rosy Orozco, usted la conoce. Ella es presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata. Rosy ha dado batalla respecto de este tema, de este fenómeno que a todos nos lastima. Rosy, bienvenida, qué gusto. Gracias, Julieta, es un honor estar aquí con todos ustedes y agradecer también a todas las personas de producción. Muchas gracias, Rosy Orozco. María Teresa Paredes es directora de Estrategia Legal Integral AC Internacional. Maestra, muchas gracias, conocedora del tema y al rato lo vamos a platicar. Bienvenida, Tere. Gracias, Julieta, a ti, a tu amable auditorio y desde luego a los de producción, y desde luego es un honor estar con mi querida amiga Rosy Orozco y mi querida amiga Carla de la Cuesta. Efectivamente, Carla de la Cuesta, muchas gracias. Ella es presidenta de la Fundación Alas Abiertas, Carla. Sí, Julieta, gracias por esta invitación, estoy muy contenta, gracias a Dios, pues hoy estoy aquí, pues sí, en representación de muchas que hoy somos sobrevivientes y que hemos abierto las alas y volado hacia esos sueños que un día tuvimos. Nos vas a platicar de lo que esto significa. Alas abiertas. Otra óptica, pero el mismo fenómeno. Rosy, Tere, Carla, la trata de personas en México no es un tema nuevo, lo sabemos, sin embargo, hay tratamientos distintos. ¿Por qué, Rosy? Porque tenemos víctimas de diferentes formas de explotación, en donde pues no es lo mismo cuando han sido explotadas sexualmente, las escuchamos precisamente a ellas para elaborar una ley, pero también tenemos casos como Sunduri, que fueron explotadas en una tintorería, la chica 5 años estar pues realmente viviendo un tormento, terminar encadenada 8 meses. Tere Paredes ha estado muy al frente de ese caso y logró que ya 5 personas están en la cárcel 30 años cada uno, y ver que pues ella vuelva a abrir las alas, como diría nuestra amiga Carla de la Cuesta, porque no es lo mismo tampoco estos 30,000 niños y niñas que dice la CID que están hoy siendo víctimas del delito de todos estos grupos que son criminales, que usan niños para sicarios, para trasladar la droga. Son niños y niñas valiosísimos en nuestro país que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que están viviendo hoy en esta forma de explotación. Igualmente, acabamos de estar en el Vaticano conociendo el tema de lo que es la extracción de un órgano para comercializarlo y cómo en México sí existen clínicas privadas que están haciendo este comercio de partes del cuerpo para pues vender esos órganos, y es terrible. Y no es lo mismo uno que otro. Sin embargo, todos son seres valiosos que merecen nuestro respeto y dignidad, pues ellos tienen pues realmente
bueno, todos ellos merecen nuestro respeto, por supuesto. Rosy, Es que dije mal dignidad, pero ya no se puede cortar, ¿verdad? No. Pero mira, este tema de repente nos hace exacerbar el sentimiento. Lo sabemos, porque es uno de los temas sociales que más laceran y que más duelen. Yo te pediría que vamos a abundar en eso que tú nos estás diciendo, pero ¿qué se está haciendo con las leyes? Tere, tú has sido conocedora y lo vamos a ver en el segundo segmento. Pero antes, ¿qué te ha dejado a ti este acercamiento con las víctimas, estos casos específicos, no solamente como abogada, como profesionista, sino como ser humano? Fíjate, Julieta, cuando yo escuché el tema de trata de personas por primera vez, pensé lo que toda la gente piensa, que se trata del fenómeno de prostitución. Eso quiero platicarlo. Y entonces yo dije, pues contra ese fenómeno de prostitución, ¿qué puede uno hacer? Si es uno de los fenómenos más antiguos del mundo, ¿no? Algún día fui a escuchar una plática de Rosy Orozco por una amiga en común que estuvo insistiendo que yo como abogada penalista, que ya traía una trayectoria como penalista, ¿por qué no apoyaba yo a estas chicas? ¿Por qué no apoyaba a Rosy? Y la verdad es que fui más que nada para cumplir con el compromiso moral de mi amiga. Pero cuando escuché el tema de Rosy, cuando escuché a 5 niñas hablar tras una bambalina, cuando escuché sus historias, lo que yo dije fue, yo no puedo decir que soy buena madre, buena ciudadana, buena abogada, si no pongo mi granito de arena en esto. Y en ese momento, cuando terminó, fui con Rosy Orozco y le dije, señora Rosy Orozco, soy María Teresa Paredes, le entregué mi tarjeta, ¿en qué le puedo ayudar? Si algo se le atora, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Y después me arrepentí porque en la madrugada fue la primera llamada que recibí. Sí te creemos. Y de ahí empecé. Yo nunca he trabajado con Rosy por un salario. Le he ayudado a atender a víctimas. Todo lo que hemos hecho, jamás he cobrado un solo peso. Es realmente mi aportación a la sociedad. Y bueno, hemos tenido casos de éxito, hemos logrado sacar a víctimas que realmente ya su condición jurídica estaba perdida y hemos sacado avante esos asuntos. Sí me preocupa mucho los tipos penales que hay y también los que se pretenden pasar. Desde luego, ¿qué me ha dejado? Me ha dejado gran aprendizaje. He aprendido a conocer a las víctimas de trata. He aprendido que víctimas de trata no son prostitución, que víctimas de trata, ya quitémonos ese tema de que son niños, niñas y mujeres. No, señores. También son adultos y son migrantes y son desaparecidos y son secuestros y son muchísimos seres humanos que están esclavizados y que no es un problema de México, sino que es un problema mundial, pero que nos toca aquí, empezar por casa. Estoy completamente de acuerdo. Y permíteme, Carla, ahorita te doy la palabra, pero no quiero dejar este punto tan importante. Son muchos temas, Rosy. Primero, hay un cliché respecto del concepto. No es prostitución, no es pensar en que solamente son mujeres, y me gusta la idea. Me gusta lo que plantea Teresa porque nos casamos mujeres, hombres, niños y sobre todo la perspectiva de género. Estamos hablando de seres humanos. Claro, lo ponemos hasta así. Adultos mayores. ¿Por qué se estigmatiza? ¿Por qué tienen precisamente que asociarse a prostitución con trata? Mucha gente le cuesta trabajo dejar de decir trata de blancas. En cuanto oyes trata de blancas, tú piensas en alguien que está prostituyéndose. Por supuesto que detrás de la prostitución hay trata, porque el 90% de lo que parece prostitución, dice la Fundación CELS de Francia, en 64 países que hicieron un estudio, se dieron cuenta que el 90% de lo que parece prostitución realmente son niñas o jóvenes o adultas o hombres que están diciendo, por favor, alguien rescáteme, estoy aquí contra mi voluntad y no lo puedo decir porque me quitaron a la bebé, la tienen en Tlaxcala las madrotas, o me están amenazando con mi familia, o me están drogando y estoy pues totalmente, mi voluntad está viciada. Aunque yo diga, sí estoy aquí porque quiero, no es cierto, realmente es una mentira. Ahora, las mejores leyes del mundo nunca criminalizan la prostitución.
porque no debemos señalar a quien lo haga porque de verdad diga tengo hambre o tengo una necesidad o quiero, pero pues esas son las mejores leyes, las que no criminalizan la prostitución, pero sí criminalizan a quienes son el eslabón final, la demanda. El comprador, ¿podemos decirlo así? El enfermo que no puede tener una relación normal con una persona y piensa que un ser humano es mercancía. El que comercia. El que comercia. Carla, ¿qué te dejan las leyes? Tú tienes una historia y no la vamos ahorita a detallar. Te conocemos, sabemos cuál ha sido tu contexto de vida. ¿Qué pasó con las leyes en tu caso? ¿Te sentiste cobijada? No, de hecho todo lo contrario, pues ni siquiera había ley, por supuesto no se castigaron ninguna de las 5 formas de explotación que viví y que hoy se estarían castigando. Vamos, nadie me preguntó siquiera o nadie digamos, dijo, ay caray, qué mal que te pasó esto. ¿Ya pasaron 10 años? Ya pasaron, yo fui rescatada en el año 2000 gracias a una orden de aprehensión girada a más de 175 ya países. Ya cambiaron las leyes, y vamos a ver ahorita. Faltaban 12 años para que, bueno, 7 primero y luego al final la ley que tenemos hoy, 12 años para que existiera la ley que tenemos ahora y que me hubiera protegido de una manera totalmente distinta y por supuesto la situación sería otra. Me parece que diseccionar es importante, conocer el tema mucho más, obligación de la sociedad. ¿Por qué una mujer que ha tenido la valentía, que ha tenido las agallas en ciertos momentos de acercarse, de vivirlo, de un ataque directo, por qué es criticada, Rosy? ¿Por qué se te critica en tu trabajo? ¿Por qué se te ataca? ¿Es personal? Mira, no lo tomo yo personal porque realmente es una ley que abrió un camino para que se castigue lo que nunca se castigaba. Obviamente hemos cerrado muchísimos giros negros con esta ley, no yo, las autoridades, pero pues es mucha la afectación económica, aún en lugares como Tlaxcala, que reciben tantas remesas del comercio de seres humanos, aún en Estados Unidos, México y hasta Europa. Entonces, claro, se afectan los intereses económicos de grupos muy poderosos. Por supuesto que quienes estamos en esto sabemos y por eso no nos quejamos ni andamos llorando como niñitas de que, ay, me amenazaron. No puede ser que haya gente que se mete en estos temas sin entender en qué se metió. Nosotros sabemos que estamos afectando un negocio que deja miles de millones de dólares al año y que hay gente que pues no le gusta, ¿no? Y quienes no están ganando en los tribunales los casos, porque están perdiendo muchísimos casos por la ley que hoy existe, pues están buscando cambiar las leyes hacia retroceso. Como bien dijo Tere, la ley se puede cambiar para avanzar. La ley puede perfeccionarse. ¿Y quién mejor que una abogada como Tere y futuramente Carla, porque está estudiando leyes? Que nos tienes que contar. Y tenemos a varias de las jóvenes que hemos apoyado, que salieron de trata de personas, que hay varias. Una trabaja con Tere, precisamente es una discípula de ella. Qué bueno que ellas el día de mañana sean las mejores para perfeccionarla, porque ellas lo vivieron. Pero por supuesto que no queremos que quienes tienen intereses económicos o quieren proteger a los tratantes les den beneficios que hoy, si lo lograran cambiar la ley como la quieren cambiar, saldrían de la cárcel tratantes. Eso no se vale. ¿Cómo se está aplicando entonces la ley en México? Entremos a esta primera parte. Te quiero decir 2 cosas antes. Mira, veía que se habla de que ha aumentado la trata en estos años. No es que haya aumentado, es que se ha visualizado el delito. La trata siempre existió, pero no se castigaba. Pero no había una asociación que protegiera a las víctimas, pero no había activistas, pero no había defensores que lo hicieran. Ahora sí. Entonces el delito se visualiza, no es que se aumente, ¿ok? Esa es la primera aclaración. La segunda, para entrar a cualquier tema, sobre todo muy técnico, para que el público que nos escucha sea más didáctico para ellos y podemos transmitirlo mejor, es importante hacer la siguiente aclaración. La víctima de trata es una víctima diferente a todas las víctimas. Y te voy a poner rápidamente 4 diferencias entre una víctima de trata y una víctima de un delito igual de grave como es el secuestro. Sí. Bueno. Claro. ¿En qué cambia? Ambos son víctimas. Claro, por supuesto. Mira,
Cuando una víctima de secuestro es secuestrada, el delincuente lo que quiere es el rescate. El objeto material del delito es el rescate. Si a mí alguien me roba mi bolsa, a la persona no le importa quién soy, le importa mi bolsa y lo que traigo. Eso es lo que le importa, ¿sí? Entonces, la víctima de trata la tienen que convertir en mercancía. Para vender a alguien, el objeto del delito, ¿sí? Desde una técnica penal, es la persona. Ya no es mi bolsa. Ya no son las pertenencias. Ya no es el rescate, que es el dinero, es la persona. Y para que esta persona puedan convertirla en mercancía, tienen que aniquilar su voluntad. Tienen que aniquilar las ganas de ser libre. Tienen que aniquilar la esperanza de liberarse, de que vengan por ella, de que alguien las ayude. Entonces los sometimientos son muy crueles. Definitivamente. Y pueden ser desde amenazas con la familia, desde golpizas, desde violaciones, desde tortura. Las tienen psicológicamente mal. Y aparte les han aniquilado esa situación de sentirse dignas. Entonces se sienten desvalorizan. Totalmente, sin ningún valor. Bueno, por ese motivo, cuando la víctima de trata se encuentra ante una autoridad, la víctima de trata no le va a decir, oiga, autoridad, yo soy víctima de trata, porque se siente desvalorada. Una. Dos, porque le quitaron la credibilidad en las autoridades. El tratante, como parte de ese método de sometimiento, le dice, los comandantes, los ministerios públicos, los jueces, los inspectores, los policías, todos son mis compadres, y todos me ayudan y amparan. Y en gran parte es verdad, ¿no? No, y además, déjame, mi querida Tere, si puedo ahondar en ese tema, es muy grave porque una víctima de secuestro, cualquier persona, hasta un niño, podría saber que está siendo secuestrado, pero una víctima de trata nunca sabe que es víctima, no sabe que es víctima de trata, no dice, hola, ya me pude escapar, soy víctima de trata, porque no sabe que es trata de personas. Qué diferente, Carmen, voy a regresar contigo, vamos a hacer una pausa, qué diferente es conocer los lineamientos y en el matiz está la diferencia. ¿Me acompañan en una pausa? Claro, no tardamos. Esto es A Fondo. ¿Podemos entrar a donde está la perversidad? Se supone que cuando alguien se acerca, estos son sus derechos. Usted puede decir si quiere declarar, no, bueno, hasta actuar, Estamos de regreso, esto es A Fondo, trata de personas, pues una suerte de nueva esclavitud en México. Y Carla de la Cuesta, estábamos contigo, haz un diagnóstico preciso, Tere Paredes, respecto del trato que también hay con las víctimas. Yo te preguntaba, ¿cómo te sentiste en tu momento, por parte de las autoridades, cobijada o no? Y tú estabas ahorita haciendo un punto respecto de lo que mencionaba Tere. Yo lo que quiero pues aportar, obviamente por mi experiencia y por todo lo que he visto, es que tú sabes que algo está muy mal, tú sabes que lo que está pasando no es correcto y que seguramente pues es algún delito o algo que no debería suceder. Pero no es que te sepas el tipo penal exacto, no es que sepas, yo soy víctima de trata de personas en la modalidad de explotación de la prostitución ajena y puedo ir a denunciar porque, o sea, no lo sabes y no sabes si tú vas a ir y vas a ser protegida. Entonces, por eso es muy importante que no le compliquemos las cosas a las víctimas, porque si de por sí este sometimiento, todo este dolor y toda esta carga que traes a cuestas, el miedo, las amenazas y encima vas y tú ni siquiera sabes además cómo se llama el delito, sabes que está mal, pero no sabes cómo se llama el delito. La ley de 2007 no te cubría a ti entonces. No, a mí yo ni había ley, fue el año 2000, o sea, no había nada de nada. Pero luego además es muy complicado porque imagínate, si tú llegas y muchas veces son las propias autoridades las que te revictimizan, la sociedad, por supuesto, es la que te juzga. ¿Te sentiste señalada? ¿En algún momento te dijeron? Por supuesto, sí, todo el tiempo, todos estos años, y por eso mi proyecto se llama Las Abiertas, porque, bueno, yo hace 6 años conocí a Rosy
creo que ya casi 7, muchos, y en el momento en el que yo sé que es trata de personas, por eso yo lo identifico de esa manera. O sea, yo no he visto a alguna sobreviviente que diga, hoy yo cuando quise denunciar o cuando quise escapar, yo sabía que era víctima de trata de personas. Yo no lo sabía, sabía que estaba algo muy mal, pero no sabía cuál era el delito. Entonces, este es un tema muy importante porque cuando yo supe años después cómo se llamaba lo que me había pasado, cuando yo conocí la ley, encontré cómo yo encajaba en cada una de estas formas de explotación. Esa información a mí sí me dio poder, a mí me hizo entender, porque hay una cosa muy grave que pasa en la trata de personas y que suele suceder, que el tratante lo que va a hacer es que tú te vayas sintiendo culpable de lo que ha ido sucediendo, para que también a través de eso es una forma de someterte, porque es como, todo es gradual, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, no es que de hoy a mañana ya te exploté, sino lo fui haciendo sutilmente. Entonces parece que tú, de alguna manera, tal vez te diste cuenta y entonces, ay, ¿a poco? Tú sabías. Y entonces esa manera de tratar de hacerte sentir que tú también eres culpable es una forma para tenerte más sometida y decir, ¿qué pasó aquí? Y tenemos que decirlo, Carla de la Cuesta, porque además estos clichés que tanto molestan, se manejaba como una de las chicas del clan Trevi Andrade y todo, que vamos en un ratito a diseccionarlo. Quiero regresar con Tere, porque estamos hablando de las leyes, estamos hablando de que todo es perfectible, pero cambian los contextos. ¿Cuáles son estos nuevos momentos que está viviendo México? Pero a nivel global, la trata no solamente se vive en nuestro país, es verdad, nos interesa lo que ocurre en casa, pero hay otros instrumentos. Se puede perfeccionar, se puede añadir el capítulo México como experiencia nacional. ¿Y por qué no se aplica de esta manera, Tere? México es ejemplo en el mundo. No hay otro país que tenga más sentencias que México. Ese es un muy buen dato. ¿Cuántas sentencias estamos hablando? Más de 700 según la Secretaría de Gobernación en el último informe que dio del 2016, en donde pues en el 2015 había 638 y ahorita nos pasaron ya lo que va a salir del 2016 y ya rebasa las 700 sentencias. Para que entendamos, Argentina tiene alrededor de 200, España alrededor de 20, y tenemos un país que donde se aplica, porque eso es lo trágico, que no la están aplicando todos los estados. Tenemos estados cómplices de los tratantes que siguen dejando que se abran todos los negocios de esclavitud porque dejan mucho dinero a pocas personas, explotar a los más vulnerables, a la gente que por su pobreza los captan. Si puedes ver en el árbol que yo siempre presento de la trata de personas, las raíces de vulnerabilidad ya es una tragedia del ser humano en el cual viven violencia en sus hogares, pobreza, bajo nivel educativo, desintegración. Están sufriendo y estos pseudoempresarios esclavizadores captan a la gente más vulnerable. Por eso la ley tiene que proteger a las víctimas. Y la ley que hicimos de la mano de Mario Fabio Beltrones, que hoy Silvana Beltrones también la defiende, y por supuesto Julieta Fernández, todo el partido PES, todo Nueva Alianza, también el independiente Cloutier, muchísimos diputados de PRD no quisieron votar lo que el Senado había propuesto. Y entonces vemos que es algo... Y hay desconocimiento del tema. Esta cifra es superior a lo que se había planteado en la mesa pasada. Es que no lo dicen. Porque no había, no quiero decir que hay desconocimiento, pero si conocemos el dato de gente que se supone que conoce el tema, estamos confiando en cifras. Se habla de una eventual creación de un registro nacional de víctimas, que quizá otros factores podrían impedir una viabilidad certera, como la no denuncia, y etc. Pero si estamos hablando de esta cifra, hay conocimiento. Permíteme regresar con Sí, porque es muy importante que termine el punto. Mira, entonces las víctimas, lo que estábamos hablando era lo siguiente. Ellas no tienen confianza en las autoridades. ¿Por qué? Porque muchas víctimas han escapado y son regresadas por la propia policía. Porque muchas víctimas han sido dadas como tarjeta de cortesía en los lugares donde son explotadas. Evidentemente no tienen confianza. Entonces imagínate que la víctima, que a lo mejor sabe que es víctima de trata, pero no tiene confianza. O la víctima que está sumamente enamorada y ni cuenta se ha dado que es víctima de trata, que es víctima de explotación. ¿Tú te
imaginas que a esa gente, en cuanto tiene el primer contacto con una autoridad a la que no conoce, a la que nunca ha visto y de la que desconfía, le pregunten, ¿tú eres víctima? Y diga sí? O más aún, ¿cómo te engañó? ¿Cómo te sedujo? Dame las pruebas. Pruébame sus amenazas. Eso es a lo que quieren regresar. Ahí está la verdadera revictimización. Eso es a Claro, lo que quieren regresar. pero- Eso era la ley del 2007, ¿cierto? Pero acabas de decir un ¿Qué punto... está pasando con la del 12? Acabas de decir un punto muy importante, Julieta, y ese punto es, a veces queremos manejar como si se pudieran los protocolos internacionales a como queremos. Y entonces, por ejemplo, lo que no venimos y decimos, ese registro nacional de víctimas rompe el protocolo de Palermo. De Palermo. Lo contraviene totalmente porque el protocolo dice que ningún país debe de tener registro de esas víctimas por seguridad de las víctimas. Si las Naciones Unidas no son tontas, saben perfectamente lo que es delincuencia organizada. Entonces, no. No, por supuesto que no. No, es que mira, hay gente que desconoce porque nunca ha Eso es. acompañado a una víctima a un ministerio público, nunca la ha ayudado, no ha visto ¿Por cómo qué se te llora la critica, víctima. Rosy Orozco? ¿Por qué se te critica que traes testimonios? A reserva de lo que tú me contestes, creo que para conocer, conocimiento es poder. Y, claro. y si tú tienes Si una me das a mí experiencia, también la palabra, yo también te podría decir algo por al favor, respecto. voy con Rosy y necesito Sí, escuchar tu gracias. Mira, opinión. yo creo que todos los que vamos logrando cosas en la vida vamos siendo criticados, lo cual no nos debe de preocupar en lo más mínimo. Un árbol que da fruto, pues la gente trata de tirar el fruto a palos, ¿verdad? Pues obviamente, no me preocupan las críticas, me preocupa que no se salgan con la suya los esclavizadores. Que esas mafias que usan a políticos para lograr lo que no han podido lograr en tribunales, te vuelvo a repetir, pues si hemos tenido tantas sentencias, acompaño no solo a las víctimas, hemos ido a las cárceles, hemos conocido a los tratantes. Cada uno de los casos, Tere lo sabe, lo vamos llevando y vamos viendo que no se cae, que no sale el tratante de la cárcel. Entonces, ¿cuál es la desesperación de estas mafias? La ley se hizo para proteger a la gente más vulnerable. Lo único que le pedimos a los legisladores, porque yo no quiero regresar, no soy política, soy solamente sociedad civil y no quiero regresar, no quiero que me obliguen a regresar porque me obligarían si le hacen daño a la ley. Porque la ley se hizo protegiendo a las víctimas y agradezco muchísimo a todos los legisladores. También hay legisladores maravillosos en el Senado. Digo, Pablo Escudero, el mismo Raúl Cervantes, que hoy es el procurador, mostraron tanta sensibilidad. Entonces, hay buenos legisladores que están del lado de las víctimas y hay quienes quieren hacer cambios que permitirían que esos tratantes salieran de la cárcel y las víctimas fueran afectadas. Lo único que pedimos es, vamos a avanzar. Hay maneras. Ahorita Julieta Fernández está impulsando, junto con el partido PES, una iniciativa que castigaría la explotación al final del eslabón, que es la demanda. Es que ese sería es lo mejor ese que sería puede el pasar. panorama perfecto. Ojalá en el Senado lo dejen. Enfocarse en la ley, enfocarse en la figura central que es la víctima. Castigar el eslabón final, como tú lo llamas, que es el tratante, el comerciante. No, el cliente explotador. El explotador. El cliente explotador. ¿Por qué se ha politizado el tema? ¿Por qué hay intereses, incluso está en el legislativo? No hay acuerdos, hay diferencias. Y si me permites, me gustaría conocer el punto de vista de Carla, porque es esto, hay una distorsión en la percepción, Carla. Yo le preguntaba a Rosy, ¿por qué se te critica? ¿Es necesario conocer de cerca el testimonio? ¿A ti te hace bien decir, soy Carla La Cuesta y me pasó esto? Claro, totalmente. De verdad, para mí fue un cambio brutal. Digamos que yo siempre fui una sobreviviente y hoy puedo ser una superviviente. ¿Y qué fue lo que hizo que esto sucediera? No porque hayan pasado muchos años y eso, ay, ya estoy muy bien, nada de eso. ¿Lo vas trabajando? No fue así, no es el tiempo lo que me hizo estar bien. Lo que me hizo estar bien es que yo ya tenía un respaldo, que era Rosy, que era la Comisión Unidos contra la Trata, que era todo ese grupo de la sociedad civil, que a través de ellos pude conocer qué era la trata, qué era lo que me había pasado. Esa información me dio poder, me sentí segura, me sentí con ese poder de decir, ¿sabes qué? Yo ya no puedo hacer nada por mi historia, pero sí puedo hacer para que nadie más viva lo que yo viví. Y eso para mí realmente fue
y te digo por eso mi fundación lleva mi nombre, mi movimiento, mi teatro conferencia se llama Las Abiertas, un evento que llevamos por toda la República, hablando sobre todas estas formas de explotación, sobre cómo las personas pueden ser enganchadas de una manera tan casual, tan sutil, no es algo así como mágico, misterioso, puede ser en la manera menos, más fácil que te puedas imaginar, pero realmente mi vida hubiera sido totalmente distinta si en ese momento hubiera existido lo que hoy hay, que son todas estas personas maravillosas que están al lado de las víctimas. Por eso hay chicas que salen y en muy poco tiempo, ellas tienen mucho menos tiempo que yo, que salieron de esta situación y están 1000 veces mejor que yo. ¿Por qué? Porque ellas inmediatamente fueron cobijadas, tuvieron protección, tuvieron información y anhelan hablar de eso. Querer callarlas, eso sí es revictimización. Revictimización, claro que sería obligar a una víctima a hablar, tendríamos que estar locos, pero por ejemplo en Fundación Camino a Casa se han atendido a más de 200 jóvenes y solo hablan 10, ¿eso qué quiere decir? Que solo hablan las que quieren. Curiosamente además son las chicas que están estudiando carreras, que hoy están haciendo maestrías, que están empoderadas, que quieren hacer algo y tener un propósito de la historia que vivieron. Entonces callarlas y generalizar a mí me parece una manera simple y sencillamente, a mí me parece, o tal vez es una percepción pues subjetiva, pero yo siento que tal vez es un ataque específico a nosotras, o entonces tendremos que callar a las víctimas de absolutamente todos los delitos, ¿no? No creo que el poder de Rocío Orozco vaya a tratar de manipular y ahora dice si vamos con esto. Creo que ya teniendo un panorama, las chicas se dan cuenta y se sienten apoyadas. ¿Cuántos años llevas en este activismo, Rocío? Desde el 2005 empezamos y bueno, ahí tuve el honor de conocer, pues, a Carla, a Tere, a muchas personas que ahora se han sumado hasta ser hoy 99 organizaciones de la sociedad civil, que unos hacen prevención, otros están apoyando con refugios, otros están simplemente ayudando en algo muy importante que es la parte legal. Entonces, pues Tere es una de estas organizaciones que pues admiro, admiro mucho. Porque la experiencia de Rocío Orozco, y hablando de esas organizaciones, puede ser parte del contexto para ir haciendo modificaciones a la ley. ¿Eso también se va juntando, Tere? Por supuesto, es muy importante de los contextos escuchar distintos a las víctimas, escuchar a la activista, a la que le toca la prevención. Pero no nada más la prevención, la protección, porque nos toca a veces correr cuando viene la delincuencia organizada tras de una víctima y ponerla a salvo. Miedo. Y entonces, de repente, pues hasta en su casa tenerlas para protegerlas, porque en un hotel ni siquiera se sienten seguras, porque a lo mejor la policía en México, a pesar de que hay una ley de 2007 que fue nefasta y que no tuvo sentencias. ¿Y que es a la que quieren regresar? Exactamente. La de 2007. La de 2007. O sea, el intento es regresar a la del 2007. Es exactamente el mismo texto. Expliquemos por qué sería escandaloso, Tere, por favor. Con la ley de 2007 no hubo sentencias. Hubo 7 sentencias de 2007 a 2012. Que es un escándalo. Estamos hablando de que hoy en día hay 700, estaríamos haciendo... ¿no? 700 en 5 años. En 5 años. Contra 7 en 5 años. Que además acuérdate que solo castigaba la trata transnacional. Ese era el problema de esa ley principal, pero además hablaba de que la víctima, si consentía, no era castigada. El consentimiento siempre está viciado. El que alguien te diga, yo sí quiero, es muy engañoso, porque no es generalmente la verdad. No, y luego nos vamos con expresiones como las que hemos oído de que sin violación, sin tal, no hay violación. ¿Qué tal este hombre? Qué vergüenza. Así no solamente, así es la mentalidad. Pero además sientas a los ministerios públicos, justo con la del 2007, a decirle a la víctima, a ver, chiquita, dime cómo te engañaban. Pero te gustó, ¿verdad? Pero te gustó. Tere, he recibido peores. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Todo. Es que ese es el asunto. Es regresar a esa revictimización con la del 2007. ¿Quién impulsa esto, Tere? ¿Quién está apoyando esto? A ver, te quiero comentar. Bueno, como ya te dije, en el 2007, 7 sentencias en 5 años. Hoy, 700 sentencias en 5 años, ¿sí? El Consejo de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos, hace un examen periódico a todos los países cada 4 años en el tema de derechos humanos. A finales de 2014, esto se llama el EPU, a finales de 2014 en el EPU
recomendaron, fíjate, en 2014, seguir utilizando la ley de 2012. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué la del 2012 tampoco puede aplicar. Mira, sí aplica. Es la vigente. Sí aplica, es la vigente. Si no aplicara, no tuviéramos sentencias, no tendríamos definitivamente. No se nos o sea, nada. contrarresultados. Pero ¿por qué queremos avanzar? ¿Qué es lo que pasa? Sí, la ley tiene algunos errores técnicos, efectivamente, pero que son subsanables, ¿sí? Que se tienen que hacer modificaciones, pero ojo, lo que no podemos hacer es cambiar tipos penales en una manera estructural, porque eso implica desaparecer los tipos penales. Y no lo digo yo, lo dice la jurisprudencia. Aquí traigo todas las jurisprudencias que hablan de la supresión de tipo penal. Así se llama técnicamente lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hacer una pausa y nos dices qué es lo que pasa. Nos dejó en ascuas. Este es muy buen programa. Rocío Orozco, Carla, Tere, regresamos. Vamos a ver. Mira, esta es nuestra ley vigente y este Estamos de regreso, esto es A Fondo, trata de personas, y en este segundo programa estamos aterrizando la legislación, la aplicación de la ley en nuestro país, lo que se puede hacer con la sociedad, con esta manera de conjugar asociación civil con las leyes, pero sobre todo estamos poniendo el acento en las secuelas que deja a las víctimas. Y de esto Carla nos lo va a hablar, solo que nos quedamos con un punto antes de la pausa muy interesante. Tere Paredes, ¿cuál es la ley vigente y cuál es el proyecto del Senado? Mira, la ley vigente es lo que llamamos un delito previo. La trata es las formas en que tú captas a una persona. Es un delito previo, ojo, no es el inicio de ninguna cadena, porque puede haber una forma de explotación sin que haya pasado por trata. Es un delito previo la trata de personas. Es una moda de preparar a alguien que va a ser explotado. ¿Cómo te engancho? ¿Cómo te seduzco? ¿Cómo te someto? Exactamente. Enamoramiento, exactamente, sí. Dinero, trabajo, claro. Esa es nuestra ley vigente. Captar a alguien que va a ser explotado. Para empezar, ahí lleva un elemento muy difícil de probar, que es con finalidad de explotación. Eso nosotros llamamos delitos subjetivos. En materia penal es lo más difícil probar un elemento subjetivo. Y sin embargo, aún trabajo así, y sexual. hemos logrado 700 sentencias. Bueno, ahora bien, el proyecto del Senado lo que quiere es que en ese momento en que vas arropando a una chica que está totalmente desvalida, que muchas de ellas lo único que quieren es morirse, que les dices, dame el teléfono de tu mamá para hablarle de tu familia. No, prefiero que sepan que estoy muerta, porque se sienten sucias, se sienten culpables, se sienten mal, ¿sí? Bueno, a esa chiquita o a ese ser humano migrante, hombre, ¿qué tal la comunidad LGTB? ¿Cómo ha sido maltratada en este tema? Y nadie levanta la mano por ellos, ¿no? Es que ya aprendimos que en esta mesa no nos vamos a referir niñas, niños, vamos a hablar de seres humanos. Así es. Seres valiosos. A ese ser humano que está en esa condición, le exigimos ahora que nos traiga las pruebas de que lo amenazaron, de que usaron la fuerza, de que lo engañaron, de que lo sedujeron. Esos Además, para que te des cuenta la crueldad hacia los las víctimas. nuevos elementos. Pero jamás vamos a permitirlo. Ahí está la trampa. Y es cuando Ahí decimos, está una trampa. estamos haciendo un regreso a la del 2000. Ya habíamos Totalmente. avanzado. Y déjame decirte, Porque hay gente desde la embajada de Estados Unidos, que no es la embajada, son gentes que están trabajando adentro con este mismo proyecto. ¿Por qué? Porque también es un gran negocio explotar a los seres humanos. Claro. Entonces, cuando escuchas decir, es que trata, explotación y no debemos... A ver, perdóname.
La finalidad es la explotación, como bien lo dice Tere, y no queremos en México que se explote a la gente más vulnerable de esta nación. Son gentes valiosas que ya sufrieron lo suficiente por pobreza, porque había problemas en su casa, por eso los captaron. Es la injusticia sobre la injusticia y vamos a defender a esas personas de que nuestras leyes solo avancen, no retrocedan. En el Senado se apoya esto y No todo el Senado, pero por estamos supuesto. hablando de que hay quien neciamente quiere seguir pasando esto. ¿Qué intereses están detrás de estas personas? Pues eso es lo que hay que preguntarles, porque realmente no vemos que de verdad les importen las víctimas. No lo vemos. Y estamos protegiendo. Podríamos pensar en, perdón Tere, podríamos pensar con nombre y apellido. Bueno, Adriana Dávila es quien estuvo en esta mesa y quien impulsa esto desde que subió a tribuna, y su primer intento, la primera iniciativa, si la quieres estudiar, le quitaba todo el capítulo de protección y asistencia a las víctimas. Así de perversa, era la primera que se la paró tanto Pablo Escudero como Raúl Cervantes, como todos los senadores buenos, que son la mayoría, ¿eh? ¿Cómo podríamos aplicar la ley, Tere, si no hay esta suerte de trabajar en conjunto? Asociación civil, vamos a trabajar en un solo frente. Legislativo, en un solo frente. Poder judicial, ¿por qué no se puede? Lo ¿Qué hemos intereses? intentado. Nos hemos sentado. Hemos pedido ser escuchados. Y te soy sincera, nunca se nos ha permitido. A mí, en lo particular, con la trayectoria en materia penal y de derechos humanos que yo tengo, no se me ha permitido sentarme ni en la comisión intersecretarial, ni sentarme en las mesas de diálogo. En las mesas de diálogo en las que yo he estado siempre han sido a modo y tergiversan lo que yo he dicho. Pero déjame decirte algo. Mira, le agregan entonces esto, que era lo que tenía 2007, la ley de 2007, y que era precisamente por lo que no podía aplicarse, por lo que no podía haber sentencias, porque la víctima no está en la capacidad ya me de imagino meterlo. a alguien mostrando, es que así me enamoraba con esta carta Sí, de fíjate, bueno. Y entonces te van a casualmente decir, guardé el "¿Pero tú qué pergamino con hiciste, todas las reina?". pruebas, ¿no? Pero Como ahí- una vez. Exacto. Pero ahí hay otra. Ahí está hay la revictimización, decías tú, Carla. Ahí está la trampa. Hay otra trampa peor. Mira, nos la venden muy bonita y nos dicen, ¿sabes qué? Es que te voy a aumentar la penalidad en trata de personas. Pero en las formas de explotación no, ahí se quedan. Los medios comisivos que le están metiendo al artículo 10 también se lo están metiendo al artículo 13, al artículo 22 y al artículo 25, que es explotación forzada, trabajos forzados, mendicidad forzada. ¿Esto qué significa? Que son los mismos elementos para el delito básico de trata que para estos otros que son formas de explotación. Así es. Y entonces, de acuerdo a la técnica penal, el delito final subsume al básico. Entonces, solo van a castigar el modo de explotación y no la trata de personas, lo cual contraviene protocolos, lo cual obviamente la penalidad es más baja, o sea, es una verdadera trampa jurídica. ¿Con quién estamos? ¿En qué cancha estamos jugando? ¿De la víctima o de los...? En este segmento hablábamos de las secuelas. ¿Qué te provoca esto? A mí me provoca muchísima molestia, muchísimo dolor, porque entonces quieren dejar a las víctimas tan desprotegidas como yo estuve y como hemos estado tantas personas que no tuvimos una ley como hay ahora. Y si bien, como dice Tere, es perfectible, es una ley que realmente nos protege y que protege hoy a las jóvenes que están sufriendo esto, mujeres, hombres y todo lo que ya hablamos. A mí me molesta mucho cuando hay gente que me quiere vender la idea de, espérame, te explico, porque a lo mejor no estás entendiendo. No, yo no necesito entender nada, yo lo viví todo y yo lo entiendo muy bien y mejor que nadie. Ahora Entonces yo entiendo perfectamente, no, pero no porque esté estudiando, sino porque yo lo viví, yo entiendo que no puedes probar los medios comisivos, que yo no hubiera tenido nunca manera de probarlos, y eso no quita que yo haya vivido 5 de las formas de explotación de esos tipos penales que están en la ley. Y quiero decir que también es muy importante que, si bien toda la gente que está viviendo pobreza, desintegración familiar, los adolescentes, etcétera, son los más vulnerables, quiero decir que hoy la trata y la explotación se ha ido a lugares tan grandes que hoy todos podemos ser vulnerables, sobre todo por las redes sociales. Vemos todos los días chicas, por ejemplo, salirse de su casa por su propio pie, siguiendo a alguien que a lo mejor conocieron en Facebook, que a lo mejor conocieron afuera de la escuela, alguien a quien le creyeron amor, alguien a quien le creyeron trabajo, familia. Hay chicas hoy en la fundación que soñaban con una familia, pero
no necesariamente son pobres. Yo vengo de una familia que no es pobre, vengo de una familia que no está desunida y mis papás nunca quisieron que yo fuera artista, ni todas esas cosas que como sociedad a veces nos inventamos. Y creo que es importante saberlo. ¿Por qué? Porque si pensamos que solo le pasa a los pobres, yo digo, ay, yo no soy pobre, a mí no me va a pasar. Ay, no, yo sí quiero a mis hijos, a ellos no les puede pasar. No es cierto, a todos les puede pasar, sobre todo estando en una edad pues más joven, que eres más inocente, ¿no? Entonces creo que es importante saberlo para que todos realmente nos podamos proteger, porque hoy el tratante puede trabajar y enganchar desde su casa en su computadora Desde y su con su teléfono. computadora. Y Claro. por eso tenemos que avanzar en aplicar la ley. Ha hecho mucho daño esta persona al tema de trata porque ha ido convenciendo a gobernadores de que no se apliquen. Ahorita ya hay un gobernador al que lo habían convencido, que gracias a Dios ya va a avanzar, que es Morelos. Y vemos cómo ha ido tejiendo redes también en organizaciones como pues, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como Indesol. Le acaban de decir a Carla, le iban a parar un proyecto porque no puede incluir a una víctima de trata, bueno, no una víctima, por supuesto una sobreviviente, el testimonio no lo puede incluir. Entonces fuimos a hablar con la gente de Derechos Humanos a decir, a ver, espérenme, ¿por qué vamos a discriminar ahora a alguien porque la senadora piensa que no deben de hablar en medios, ¿no? No deben de dar sus testimonios? Hay una necesidad por expresar. Bueno, yo creo que cuando son adultas, cualquiera tiene hoy el derecho de libre expresión. No sabes Por eso la pagamos sanidad, cantidades en el psicólogo. la sanidad, Claro. Julieta, que te da poder hablar, el poder que te da, el saber que eres dueña hoy de la situación, de lo que te está pasando y que esa es una catarsis, el poder decir, ¿sabes qué? Mientras más lo hablo, más fuerte me siento. Y ¿sabes qué? Además, yo sé que esto es una semilla en toda la gente que me está escuchando, que un día va a poder decir, oh, sí, escuché y Hay ¿sabes una qué? Voy a necesidad tener cuidado. por advertir y por evitar que otras familias. En tu caso, era perseguir un sueño, quería ser artista. Pues mira, sí, yo muy pocas veces hablo de eso, pero en realidad cuando a mí me buscaron, ni siquiera yo busqué a esas personas, estas personas me vieron en un evento y me buscaron a mí. Yo ni siquiera había enviado, porque había una convocatoria, ni siquiera yo había enviado mis fotos, nada, o sea, yo era una niña ahí que ni siquiera me alcanzaba el tiempo para soñar si iba a ser o no. Entonces, también quiero que entiendan que muchas veces pensamos, ay, a lo mejor como querías ser famosa te pasó todo esto. No, eso no te pasa, ni porque quieras ser la más famosa, eres capaz de soportar lo que se vive detrás de la trata y la explotación de un ser humano. Por eso son sobrevivientes, porque y ahora vivieron y sobrevivieron a lo que a lo mejor ahora sabían. ahí hay una diagrama de cómo queremos que una chica que fue víctima pase por todo el apoyo de los refugios de la sociedad civil, de las autoridades, hasta llegar a ser superviviente, ni siquiera sobreviviente. Carla sobrevivió, yo la conocí como sobreviviente, pero después la manera como se ha empoderado, la manera como ahora ella ayuda a otras, tú puedes ver en ella alguien que admiras, que puede ser que ese movimiento, por eso es tan importante que no les quiten la voz a ellas, que no les digan que no pueden hablar, porque creo que este movimiento, si tú y yo seguimos haciendo de la mano de Tere pues el apoyo a ellas serán en un futuro el movimiento que terminará con este delito, porque cada día son más, cada día están estudiando, ahorita ya Madaí está estudiando maestría, Mimi está por tener una beca para estudiar en Costa Rica con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, gracias a Tere. Entonces cada una de ellas se está empoderando tanto que llegará el momento en que ellas van a liderar esta lucha. Ese es el sueño. ¿Hay publicación respecto de esos testimonios? Sí, claro. Vamos y además Forbes ha sacado entre la revista de las 100 Poderosas. Porque me parece, Tere Paredes, que conocer de cerca estas historias puede ser un arma, un ariete, para que una ley retrógrada pudiera, de nueva cuenta, pues, no sé si ocultar, pero sí minimizar el delito. Mira, sirve como previsión. Sobre todo creo sirve como protección, porque entonces las chicas empiezan a abrir los ojos, la sociedad empieza a abrir los ojos de que existe el delito que es invisible, pero sobre todo, una forma de sometimiento, cuando ya las tienen tan denigradas, es
aunque me denuncies, nadie te va a creer. Claro. Es tu palabra contra la mía. Yo tengo el poder, yo tengo a los medios, tú no tienes nada. ¿Sabes lo que significa para una superviviente salir y tener una cámara enfrente y saber que le están escuchando y que le están dando valor a su testimonio? No, y además es resarcirles la honra daño. que hace, mira, Rosy ha hecho algo. Me gusta eso, resarcir. Rosy ha hecho algo que no podrían quitar eso porque sería, eso sí sería terrible. Las chicas que han salido de la fundación y que han estado en el cobijo de Rosy, de toda la gente que la acompaña, han tenido algo que digamos, repara el daño de ese robo de la dignidad, que es que ahora son honradas y que de verdad para mí el llegar con Rosy y que yo siempre me sentí todo lo contrario, siempre señalada, siempre criticada, y a partir de que estoy realmente con este poder por la información, con este respaldo, con esta sanidad, y veo cómo ellas son tan honradas, digo, qué historia tan distinta a la que yo viví. Entonces imagínate que tú le dices, ay no, ya no puedes hablar y ya nadie te puede aplaudir y decir, te admiro. Pero es todavía, que eso se fue distorsionando porque tú nunca fuiste señalada, pero... No, y todavía apenas hace un mes, esta mujer desde Tlaxcala la señala a ella porque dice, vende su obra de teatro de alas abiertas. Pues, ¿qué quiere que la exploten? ¿Que la regale? O que la regale, que tú explotes a la gente que trabaja ahí. Imagínate atacar a una víctima. Por eso es lo que te digo. Ayer platicábamos con un hombre extraordinario que es Luis Raúl González Pérez, el ombudsman, y le explicó a Carla precisamente cómo es tan importante que no limiten a las que quieren hablar. No se vale. ¿Por qué las quieren callar? ¿A quién le afecta que hable es que una esa es la víctima? Pregunta. ¿Quién está detrás? Claro. ¿Cuál es la Esa verdadera? es nuestra enorme duda y lo que quisiéramos saber. ¿Qué está detrás de esas extrañas intenciones? Porque yo podría decir, cada uno desde su trinchera, los medios de comunicación hacemos una parte, las víctimas necesitan la atención. ¿Qué está haciendo sociedad civil? ¿Qué hace pues esta parte legal? Pero las leyes son las que tienen pues el campo. Necesitan jugar en todas las canchas y me parece que no se está haciendo. Vamos a tener que hacer una pausa, vamos a regresar con las conclusiones. Claro. Siempre yo agradezco esta disposición para aterrizar perfectamente el punto. Nuestra idea de hoy, que es, bueno, las leyes, las secuelas y la opinión es suya. Vamos a regresar. Esto es A Fondo. Aparte, ¿por qué se te ha criticado? ¿Por qué se te ha estigmatizado? ¿Sí está bien? No me siento así, no me siento realmente. en temas penales, anticorrupción, servidores públicos, derechos humanos, y ahorita estoy estudiando ya el derecho internacional humanitario, que es el derecho de los humanos, pero ante las naciones, ante los países. En todo. Estamos de regreso y es el bloque de las conclusiones. ¿Qué hay para adelante? Bueno, creo que tenemos que hacer un llamado a todos los gobernantes, a todos los gobernadores para que apliquen la ley, que dejen de estar esperando si se cambia o no, hay que aplicarla. Hacer un llamado a los legisladores para que hagan un análisis de las sentencias y, como en primer mundo, cambiemos lo que sea necesario a una ley, no por el capricho de un grupo que quiere seguir esclavizando, sino por el anhelo de que las víctimas sean más protegidas, tengan reparación del daño y podamos avanzar hacia una legislación como la de Francia, donde no se criminaliza a las mujeres, donde se logra que se castigue severamente a los tratantes, a los pseudoempresarios que quieren explotar en sus giros negros a la gente, pero también que se castigue al explotador final, aquel que es tan perverso que no puede tener una relación normal con una persona y ve al ser humano como mercancía, como esclavo laboral, como tantas formas en las cuales denigran a los seres humanos. Hacer un llamado también a países como Estados Unidos, que sé que no saben lo que está pasando, con 6 gentes, no son más que 6 gentes cabildeando y buscando que los legisladores cambien la ley, que dicen que la tenemos que cambiar como la de Estados Unidos, pues no es la mejor. Creo que tenemos que buscar
como países, que esto sea un puente de unidad. Hago un llamado a Ivana Trump, que es quien encargó su padre el tema, para que sea una unidad en la cual trabajemos a favor de la gente más vulnerable, aquella que sí queremos que nos regresen de Estados Unidos, aquella que se la llevaron siendo aquí desaparecidas, que muchas de ellas están siendo violadas en campos agrícolas, 60 tipos llegan a violarlas en los campos agrícolas, y todavía además, en muchos estados de la Unión Americana, las víctimas son las criminales. Está criminalizada la prostitución en Estados Unidos. Entonces, además de todo, imagínate una madre que tiene a su hija desaparecida, saber que además su hija, cuando llegue la policía, ella es la que es tratada como criminal. Entonces, un llamado para cambiar nuestra ley a la que más quede plano para avanzar juntos y pues hacer ese llamado también a todas las víctimas y a todas las personas que denuncien. Hay vida detrás de la trata, hay alas abiertas, como diría nuestra amiga Carla de la Cuesta. Gracias, Tere, por todo lo que aportas a esta causa. Tere, ¿qué hay para adelante en materia jurídica y de las leyes, la legislación? Queremos avanzar, queremos efectivamente participar en la elaboración de una modificación a la ley, pero en donde no llevemos trampas jurídicas que le abran la puerta a los tratantes, en donde no le obstaculicemos a la víctima el derecho humano al acceso a la justicia. Solamente eso queremos, y también, mientras no sea en esas condiciones, vamos a seguir tocando puertas y hablando con todas las personas que tengan todavía un poquito de conciencia y que crean como nosotras en el ser humano. La sociedad, ¿qué tenemos que hacer? Antes de irme contigo, Carla, como sociedad o como medios de comunicación, ¿informarnos? Informarnos y denunciar en el 01800-5533-000 o en la página unidoshacemosladifferencia.com. Ahí también hay bibliografía, sí, para quien quiera acercarse buscar al tema, conocer y tener un punto. Es importante estar informados. Carla, ¿qué por adelante? Pues seguimos hablando porque yo creo que si algo se le quitó a una víctima de trata es el derecho a hablar, al tener que estar callada, al tener que estar sometida. Entonces, por supuesto, hoy no es momento de estar callado ni de estar sometido, sino de levantar la voz por todas aquellas que hoy y aquellos que hoy no han sido rescatados, no han sido rescatadas, por las que tal vez no sobrevivan, por las que ya no sobrevivieron y nunca van a tener la voz como la estoy teniendo el día de hoy. Por eso no podemos parar, por eso tenemos las alas abiertas. ¿Qué es esto? Para luchar, para que nadie corte tus alas, para que nadie explote tus sueños, para que cada ser humano pueda volar tan alto y tan lejos como un día haya soñado, y de verdad nadie nunca te pueda robar esos sueños por nada del mundo. Por eso denuncia, por eso habla y no calles, porque guardar el secreto no te va a llevar a ningún lado. Y también los invito a buscar información en mi página fundacioncarladelacuesta.com y carladelacuesta.com, también en mis redes como Carla de la Cuesta y Alas Abiertas. Estamos subiendo todo el tiempo muchísima información también de familias que hoy están buscando a sus hijas y a sus hijos, que por supuesto no sabemos dónde están porque están desaparecidos, pero que existe una alta probabilidad de que sean víctimas de trata de personas, de alguna forma de explotación, y por eso es muy importante que estemos todos unidos, porque solamente unidos contra trata vamos a poder salir adelante de esta terrible esclavitud. Yo quisiera hacerle un llamado también a nuestros enemigos. Son los mejores porque realmente son los que nos ayudan a estar enfocados, a trabajar muy fuerte. Pero hacer ese llamado, hace poquito una de ese grupo sacó bandera blanca muy linda y dijo Peace and Love, así me mandó decir. Y por supuesto de inmediato, porque creo que es lo que decía Tere, para avanzar en esta unión. Tenemos que, y de verdad le mando un saludo muy cariñoso a quienes hoy nos apoyan, y le mando también decir a todos los que no están con los delincuentes, que estamos más que abiertos a unir fuerzas con todas las organizaciones. Ya somos 99 las que trabajamos juntos, y yo creo que podemos seguir avanzando con todos los que tienen un amor y pueden decir como la ONU, el ser humano no está a la venta. Pues con esto nos vamos. Tere Paredes, Rocío Orozco, gracias Carla de la Cuesta. Muchas gracias a usted por su compañía. Esto fue A Fondo, el tema trata de personas. Hay mucho que hacer todavía. Usted tiene un punto. Reflexionemos juntos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muy buenas noches.